El señor Pedro Coronel, que es de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, él específicamente es del departamento de Itapúa y queremos ya tomar conocimiento un poco con él acerca de este comunicado. Señor Pedro, gracias por atendernos. Sí, buenas tardes a vos, a la audiencia y a las órdenes. Sí, queríamos hablar un poco respecto a estas declaraciones que ustedes hacen. Ustedes muestran su rechazo y es más, hablan de un momento también de repudio en contra de las expresiones del ministro Víctor Ríos, específicamente por lo que dijo en este programa de TV. Y queríamos saber un poco qué fue lo que más molestó también a esta coordinadora o a las víctimas en general. Sí, nosotros realmente estuvimos viendo eso y ya en línea con todos los compañeros, la mayoría de los compañeros afectados. Y lo que más nos preocupa es el desinterés y la manera en cómo minimiza esta cuestión, este problema social, queriendo llevar al plano individual como un simple problema jurídico individual, sabiendo y teniendo en cuenta de que no es así, que esto ya es un problema social grave, que es un problema de los derechos humanos fundamentales, consecuencia de un problema general de las instancias inferiores del Poder Judicial, que serían los juzgados de paz. Entonces, lo que nosotros entendemos es que la Corte Suprema de Justicia, en este caso, debe intervenir con medidas que sean contundentes, de modo a precautelar la plena vigencia de los derechos humanos fundamentales en todo el territorio paraguayo, porque las víctimas se encuentran en todos los departamentos, en todos los rincones del país, afectando inclusive a familiares, a compañeros indígenas que son indígenas y que la están pasando realmente mal en estos momentos. Entonces, es como si fuese que uno está en una posguerra para nosotros, porque hay, como se dice comúnmente en el campo, hay carencia, ya no hay más nada para las víctimas, prácticamente se quedan sin recursos para sobrevivir inclusive, y eso afecta a los derechos humanos. Entonces, estas expresiones esa opinión que emitió el señor Ríos va en contramano a lo que es la función del Estado y la función que ellos cumplen. Ellos se quieren abrogar por un articulado de la Constitución Nacional sobre la independencia de los poderes, una cuestión de un proceso judicial, y reconociendo al mismo tiempo que el proceso judicial en los juzgados de paz está plagado de irregularidades. Entonces no tiene un sustento jurídico ni legítimo lo que él dice, y con esas impresiones, porque es un ministro, seguramente va a tratar de influir en el pensamiento de la sociedad, que esto es una cuestión solamente, una problemática individual, que nosotros entendemos que es totalmente lo contrario. Señor Pedro, ¿cuál es la solución que... ¿Quién de eso? Sí, le consulto, ¿cuál es la solución que ustedes ven que esto debe tratarse desde el propio Poder Judicial con el tema de los cobros compulsivos? Sí, nosotros entendemos que esta es una cuestión sin precedentes. Si investigamos un poquitito, hubo crisis judicial en algunos países en la historia de los gobiernos republicanos, pero no a esta dimensión. Por lo tanto, nosotros creemos y tenemos la convicción de que el camino a la solución, no la solución en sí, el camino a la solución es una medida contundente de parte de la Corte Suprema de Justicia de suspender temporalmente los embargos ejecutivos de menor cuantía, de modo a que, que le permita sobrevivir a los afectados y que puedan litigar de una manera un poco más igual. No va a ser igual, pero un poquitito más igual, porque van a ir sobreviviendo en eso. Entonces, una vez que se suspenda eso y que se revise caso por caso, se va a llegar a una solución, a un camino de solución. Y después seguramente a posteriores cambios en la legislación nacional en lo que respecta a estas cuestiones. ¿Qué se responde también? Porque es cierto que hay muchas personas que no tienen procesos irregulares y que
Bueno, según lo que escuchamos, que se querrían aprovechar de este tema de la mafia de los pagarés, señor Pedro, para, no sé, quedar sin pagar sus deudas y todas esas cuestiones. ¿Qué se responde a eso? En ningún momento nosotros planteamos eso, en ningún momento nosotros planteamos eso. Ahora, ayer nomás he visto también en la reunión entre la Corte Suprema de Justicia, representante de la Corte, y el Senado, en donde ya se reconoce que existen 30.000 casos como esto, estimativamente, no solamente 2.000 como expresó el señor Ríos. Por lo que nosotros entendemos de que una suspensión temporal, y si es que había o hubiese existido por lo menos el 5 o el 10% de casos regulares, seguramente se va a ir recuperando esos casos. Y los casos irregulares seguramente se va a subsanar. Eso no perjudicaría al sistema financiero nacional ni al movimiento financiero en gran medida, como lo perjudica esta situación en gran medida a los derechos humanos fundamentales. Si sopesamos ambas situaciones, nosotros entendemos que se debe suspender. Suspender no significa que no se va a pagar. Suspender significa congelar en estos momentos para estudiar la cuestión y regularizar. Y lo regularizado que se siga pagando y lo no, bueno, que se vaya en el ámbito judicial y penal. Señor coronel, en este caso, ¿ustedes plantearon como asociación o como grupo de víctimas, tienen algún abogado que ya presentaron en los juicios individuales estos pedidos de suspensión o no? Nosotros en nuestra organización tenemos 3 ejes fundamentales de lucha. Uno es que son las movilizaciones, de modo a que la sociedad en general y las autoridades puedan visibilizar la existencia de este problema, de que existe esto, que no es un invento, que es real, donde exponemos las situaciones específicas, caso por caso, situaciones en general de los compañeros, por un lado. Por otro lado, el aspecto jurídico, nosotros tenemos una alianza con un equipo jurídico, con una red nacional de abogados, de modo a que pueda llevar eso de manera individual, caso por caso. Estamos registrando todos los compañeros, se presentan denuncias ya en las fiscalías, denuncias penales, y ya se va a actuar también en el ámbito civil en este caso. Y el tercer punto es justamente esto, lo de la suspensión, la relación con las autoridades. Nosotros ya emitimos una nota a la Corte Suprema de Justicia para pedir el cese. Dialogamos con los parlamentarios y a través de nuestro pedido también, ayer por lo menos algunos ya han expresado esa necesidad y creemos que vamos avanzando en ese aspecto también. Entonces, en esos 3 ejes fundamentales nosotros estamos trabajando, y el segundo punto, que es el aspecto jurídico individual, se está trabajando en alianza con un equipo jurídico, con una red nacional de abogados. ¿Y qué piensan? Denuncias penales en Itapúa y en Coronel Oviedo, y en este mes de junio vamos a presentar en todas las fiscalías del país. Y en este caso, respecto a los proyectos de la Corte de modificar el Código Procesal Civil y eso, ¿qué dicen ustedes? Nosotros eso ya también planteamos en la reunión del viernes pasado en Itapúa a los senadores, de que se debe analizar profundamente, porque pequeños cambios no convendría, porque se mantendría este esquema y este sistema. Nosotros por lo menos creemos de que los embargos ejecutivos de menor cuantía, que es la que le afecta a la sociedad más vulnerable, se realicen en el territorio jurisdiccional de los juzgados de paz de las personas demandadas. Entonces no habrá doble o triple cobro ni doble o triple uso de pagares. Entonces eso ellos deberían incluir si es que se va a modificar la ley. Eso ya lo planteamos verbalmente. Mañana lo vamos a plantear oficialmente, formalmente, a los integrantes de la comisión, de modo a que pueda incluir si es que no está incluido eso en el proyecto de ley. Y nos parece que no está incluido. No está. La Corte modifica con respecto
a la presentación del pagaré, que quede en depósito y si retira se va a hacer como depositario judicial. Y también que una vez que termine el juicio obligatoriamente va a tener que presentar, o sea que conceder, devolver el pagaré si que quiere retirar el dinero del acreedor. Esos puntos lo Claro, que pero está. eso está estipulado, solamente no se cumple. Solamente no se cumple, eso las empresas no cumplen. No, esto Nadie es se el encarga de hacerlo proyecto. cumplir. Este es el proyecto, todavía no está en el Ah, código eso. no, entonces nosotros no estamos de acuerdo solamente con eso porque eso también evita o impide el litigio en igualdad de condiciones. No protege a la población vulnerable. ¿Por qué si lo que se dice es que se demanda 2 veces el mismo pagaré, pero si se hace de esta manera el mismo pagaré no va a poder ser presentado, pues ya se devuelve al terminar la primera demanda? Claro, pero en los juzgados de paz de Asunción o de Benjamín Aceval está muy distante de la zona de Pilar, de Itapúa, de Misiones, de San Pedro. Entonces, los recursos a que ellos, los artilugios, por decirlo de alguna manera, que ellos recurren son buscar juzgados de paz distantes. Entonces, deben ser indefectiblemente en el domicilio jurisdiccional de la persona, del juzgado de paz de la persona afectada. De modo a que también se pueda descongestionar este problema que están teniendo los juzgados en Asunción, 5.000, 20.000, 30.000 expedientes. Entonces, ¿qué hace un juzgado de paz del interior? No tiene a veces ni 5 o 6 expedientes. Entonces, de esa manera también se va a descongestionar eso. Pero eso no les convendría a los representantes, a las empresas, según ellos, y según entendemos nosotros, las instancias del Estado o los poderes del Estado debe atender a la población, no los intereses de las empresas. Pero eso que usted dice que ya está en la ley. Ya está. Se hace mal nomás, pero ya está en la ley. O sea, en la jurisdicción del acreedor o del demandado. Y ustedes hacen su crédito en sus lugares, en sus jurisdicciones, entiendo. No, eso no se cumple, pero no está prohibido. Por eso es que hacen en todos los juzgados. No, debe ser del demandado, no del acreedor. Irregular nomás. Irregular nomás. Porque está contemplado en la ley eso. Y bueno. Eso es lo que se debe enfatizar en todo caso y prohibir. Porque se debe eso descongestionar. Y si eso es así, si es irregular, es otro motivo más para que la Corte pueda suspender temporalmente los embargos. Ya. Señor Pedro, le agradecemos muchísimo su tiempo, también los datos y las explicaciones. Dale, muchísimas gracias a ustedes y un saludo cordial a la audiencia. Gracias, hasta luego. Usted está escuchando PDE.